Muchas gracias a ustedes por la presencia, muchas gracias al decano Armando por la gentil invitación a compartir esta tarde con ustedes. Vamos a tratar en el rato que nos queda el tema vinculado con la jurisdicción arbitral del CIADI. Como ustedes saben, una de las modalidades de arbitraje, al par que la del arbitraje comercial, doméstico o internacional, es la del arbitraje de inversiones. Y el CIADI es una de las formas a través de las cuales se puede llevar a cabo un arbitraje entre un inversionista y un Estado receptor de la inversión. Y de hecho es un sistema de arbitraje creado por un tratado, la Convención de Washington de 1965, cuyo propósito ha sido constituir un centro específico para resolver conflictos entre inversionistas extranjeros y estados receptores de la inversión, con el propósito fundamental de crear un marco civilizado en el cual las controversias entre inversores y estados puedan ser resueltas. Y esto viene a suplir, a cubrir una necesidad que tenían tanto los estados receptores como los propios inversores, porque por un lado los estados, especialmente aquellos estados, aquellos países en vías de desarrollo, necesitan por estimular la inversión extranjera como forma de crear condiciones económicas para el progreso de sus pueblos, pero al mismo tiempo necesitan evitar incidentes diplomáticos como los que se generaban antes de la existencia de un sistema idóneo para resolver las controversias entre inversores y estados. Naturalmente, la opción judicial resulta prácticamente inviable como forma de solucionar estas controversias, principalmente por la desconfianza que el inversor extranjero tiene respecto de la imparcialidad, neutralidad o independencia de los órganos judiciales de aquel país receptor de la inversión. Y obviamente el Estado receptor de la inversión difícilmente acepte someterse a los tribunales judiciales del país del inversor. Por lo tanto, si ninguno de los países, de los poderes judiciales de la nacionalidad del inversor o del Estado receptor de la inversión resulta prácticamente viable, una solución práctica que se encontró fue la de crear un sistema específico de resolución de controversias a través de la vía del arbitraje. Esto viene precedido de una larga historia de tensiones diplomáticas generadas por la protección que el Estado del inversor ejercía en defensa de los intereses de sus nacionales frente al país receptor de la inversión cuando sentía que la inversión de su nacional estaba en peligro o no era tratada con el marco de seguridad jurídica que requería, y esto, la protección diplomática llevaba no solamente a los primeros escalones en una suerte de negociación entre estados, sino que en ciertos momentos llegó inclusive a la existencia de intervenciones armadas, bombardeos lisos y llanos de un país al otro con el propósito de proteger la inversión de sus nacionales. Esto ciertamente era una situación inadmisible e insostenible que, como decimos, dio paso a la Convención de Washington de 1965, que reconoce la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y el rol que cumplen en este desarrollo las inversiones privadas internacionales, reconoce al mismo tiempo la importancia del arbitraje y la conciliación como formas de resolver controversias en este ámbito y crea, bajo los auspicios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del Fondo Monetario Internacional, un sistema específico que es el CIADI. El CIADI, entonces, es el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a Inversiones, cuyo objeto es facilitar la solución de diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes
del tratado y nacionales de otros estados por procedimientos de conciliación y arbitraje, y más allá de una cierta estructura administrativa, lo que finalmente concreta es un sistema en el que existen listas de árbitros propuestos por cada uno de los países integrantes del tratado, y entre esos árbitros se escogen aquellos que conformarán cada uno de los tribunales que resolverán cada una de las controversias bajo el sistema tradicional de constitución de los tribunales arbitrales, que es cada parte designa uno y si no se ponen de acuerdo los coárbitros o las partes en la designación del tercero, el tercero es designado por el presidente del CIADI. La Convención de Washington crea a través de este sistema un mecanismo de arbitraje absolutamente autosuficiente. ¿Qué queremos decir con autosuficiente? Que en principio no requiere, salvo en una etapa final de ejecución compulsiva de los laudos, no requiere del auxilio ni de la cooperación de ningún poder judicial. En primer lugar, el tratado excluye la utilización de otras vías, tanto judiciales como diplomáticas. Una de las contrapartidas que la Convención plantea como forma de contraponerse a la creación de un sistema de resolución de conflictos a través del arbitraje es la prohibición de la utilización de vías diplomáticas hasta la existencia de un laudo incumplido. Pero la autosuficiencia deriva entonces de que tanto la designación como la recusación y sustitución de los árbitros se realiza sin necesidad de intervención judicial, sino a través del propio sistema. El tribunal arbitral decide sobre su propia competencia en función de lo que ustedes ya conocen, el principio competence-competence. No existe aplicación de las normas procesales locales. El tribunal puede dictar medidas provisionales. Los recursos contra el laudo no son judiciales, no existe siquiera el mínimo de control judicial que existe en el arbitraje comercial doméstico o internacional, que es el recurso a anulación ante el Poder Judicial. Lo que el tratado plantea es una serie de recursos ante otro tribunal constituido, otro tribunal arbitral constituido en la forma prevista en el tratado. Y finalmente, el tratado obliga a los estados parte a reconocer los laudos dictados bajo este sistema como laudos locales, no como laudos extranjeros, no importa cuál haya sido la sede del arbitraje o cuál haya sido el lugar donde el laudo se emitió. En consecuencia, los laudos no se ejecutan a través del procedimiento de exequatur, que supone una vía de control judicial a través de las defensas que, por ejemplo, plantea el artículo 5 de la Convención de Nueva York del 58, sino que se ejecutan por vía de un juicio de apremio. Yendo entonces al punto específico que conforma la materia de esta conferencia, vamos a ver cuáles son los requisitos para que exista jurisdicción arbitral del CIADI. Los requisitos se dividen en requisitos de tres órdenes. Por un lado, requisitos materiales, requisitos personales y finalmente requisitos formales. El artículo 25 de la Convención de Washington del 65 establece literalmente que la jurisdicción del centro se extenderá a diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado contratante acreditado ante el centro por dicho Estado y el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. Este es el corazón de lo que constituyen los requisitos para habilitar la jurisdicción del centro. Tenemos entonces los requisitos materiales,
consistentes en la existencia de diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión, requisitos personales consistentes en la distinta nacionalidad del inversor y del estado receptor de la inversión, y requisitos formales que la jurisdicción del centro haya sido convenida por escrito. Vamos a abrir un poquito el panorama de estos requisitos. El primero de los cuales es entonces la existencia de diferencias de naturaleza jurídica. La calificación de diferencias de naturaleza jurídica alude fundamentalmente a una pretensión dirigida a obtener un remedio legal como consecuencia de derechos y obligaciones jurídicas que se consideran incumplidas y que no solo tiendan a comprobar un hecho, sino a establecer un remedio efectivo. Esto es, por ejemplo, lo que han determinado algunos tribunales constituidos bajo la Convención de Washington, por ejemplo, en los casos AES y El Paso Energy contra la República Argentina. La referencia siguiente es que esas diferencias deben surgir directamente de una inversión. Y acá es importante aclarar que la inversión no necesita ser una inversión directa, sino que el calificativo de directamente alude al vínculo que debe existir entre la diferencia y la inversión, pero esto no inhibe la posibilidad de abrir la jurisdicción del CIADI ante una inversión indirecta. Y ahora vamos a ver en qué consiste el concepto de inversión, que es también parte del núcleo duro de la jurisdicción del CIADI. Primero, la Convención de Washington no define qué cosa es una inversión. Y no lo definió por dos razones principales. La primera de las cuales es que en el seno de los grupos de trabajo que discutieron el texto de la Convención no existía un acuerdo respecto de cuál era el alcance que debía darse al término inversión. Lo que sí era claro es que si no había una inversión, la jurisdicción del CIADI no podía abrirse porque su principal objetivo es atender las diferencias entre inversores extranjeros y estados receptores de una inversión. Entonces, la Convención exige que las diferencias deban surgir de una inversión, pero no califica en qué consiste esa inversión. Y la segunda razón, además de la dificultad en lograr un consenso acerca de lo que constituía o no constituía una inversión, es que se prefirió dejar a cada estado la definición de cuáles son las diferencias a las cuales consiente someterse. Y esto se ve claramente en el numeral cuarto del artículo 25 de la Convención, que refiere que los estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter o no a su jurisdicción. De este modo, el convenio o la Convención de Washington deja librado a la determinación de cada uno de los estados acerca de qué considera o qué no considera inversión. Y este ha sido precisamente una de las cuestiones de las cuales se han encargado los tratados bilaterales de protección de inversión, sobre los cuales después volveremos al explicar cómo se conforma el consentimiento en esta clase de arbitrajes. Los tratados bilaterales de protección de inversión son fundamentalmente tratados, como todos ellos, entre dos países que tienden a proteger recíprocamente las inversiones de los nacionales del otro en cada territorio. Y en materia de concepto, definición de qué constituye una inversión, la mayor parte de los tratados bilaterales de inversión, los famosos TBIs, lo establecen. Por ejemplo, tomando como referencia el TBI Perú-Bolivia, se alude a que se considera inversión a todo tipo de activo definido en sus leyes, como por ejemplo, sin que esta enumeración tenga carácter taxativo, la propiedad de bienes y cualquier clase de derechos reales sobre muebles o sobre inmuebles,
las acciones de sociedades o joint ventures, los fondos, la participación en fondos que tengan valor económico, cualquier clase de derecho de propiedad intelectual, las concesiones estatales de actividades productivas o de prestación de servicios públicos. En fin, como ustedes ven, el concepto de inversión normalmente ha sido extendido a buena parte de las actividades económicas que un inversor extranjero puede desarrollar en un Estado. Y a través de los propios casos Ciadi, por ejemplo el caso Salini, se ha también establecido que para que un activo de un extranjero en un Estado pueda calificar como inversión, debe tratarse de una actividad económica de cierta duración que implique una retribución o una compensación al capital del inversionista, la existencia de un cierto riesgo en el emprendimiento y el hecho de que esa inversión, ese aporte, signifique una contribución al desarrollo del país receptor. Dadas estas condiciones generales y sumado a la enumeración que suelen contener los tratados bilaterales de inversión, es posible definir ya hoy sin mayores dudas en qué consiste el concepto de inversión que justifica la apertura de la jurisdicción del Ciadi. El segundo requisito tiene que ver con la condición que revisten las partes. Una de estas partes en la diferencia tiene que ser un Estado contratante, un Estado parte de la Convención de Washington. Si bien es cierto, como existió en el caso AMCO con Indonesia, que el Estado puede someterse a arbitraje aún antes de ser parte del convenio de Washington, lo cierto es que debe reunir esta condición al momento de presentarse la solicitud de arbitraje, porque de otro modo estaría fuera del ámbito de la jurisdicción del Ciadi. Y la propia norma aclara que por Estado parte se entiende no solamente al Estado central, el Estado que ha sido el ratificante de la Convención de Washington, sino también a sus subdivisiones políticas y a los organismos públicos. Por subdivisiones políticas se entiende en general a las provincias, los estados, los gobiernos regionales, las municipalidades, los departamentos, que son parte del Estado como una de sus, precisamente, divisiones políticas. El concepto de organismos públicos ha generado un poco más de dudas porque ofrece una relativa ambigüedad que ha debido ser precisada a través de varios precedentes. Y en general se trata de entidades estatales o aún de sociedades constituidas por el Estado que para calificar como tales deben reunir algunas condiciones. En primer lugar, las acciones deben ser de propiedad del Estado o debe ser controlada por el Estado y además deben tener objetivos o propósitos gubernamentales, aun cuando no formen parte estrictamente del organigrama del propio Estado. Esto es lo que, por ejemplo, se ha decidido en el caso Maffesini con el Reino de España. Sin embargo, el propio artículo 25 de la Convención de Washington refiere a la necesidad de aprobación del Estado contratante del Convenio de Washington para que alguna de sus subdivisiones políticas o alguno de sus organismos públicos pueda constituir una parte en un arbitraje al amparo del tratado. En tercer lugar, el tratado requiere que la contraparte sea un nacional de otro Estado contratante. Y acá la propia Convención
se ocupa de precisar cuándo esa condición de nacional de otro Estado debe reunirse y distingue entre personas naturales, personas físicas y personas jurídicas. Respecto de las personas físicas, la regla establecida por el artículo 25 de la Convención de Washington es que debe ser nacional de otro Estado parte de la Convención y no ser nacional del Estado receptor, y estos dos requisitos deben cumplirse tanto al consentir el sometimiento a arbitraje como al presentarse la solicitud de arbitraje. Esto también ha presentado algunas dificultades interpretativas a partir de la existencia de personas naturales que ostentan más de una nacionalidad. ¿Cómo califican entonces a una persona como nacional de un Estado y no nacional de otro si tiene más de una nacionalidad? Y más allá de la aplicación de las reglas vigentes en cada país para determinar la nacionalidad de una persona física, conocen ustedes que hay países que siguen la regla del ius sanguinis y países que siguen la regla del ius soli, en los casos de doble nacionalidad, el concepto que prevalece es el de la nacionalidad dominante y efectiva. Esto es, aquella nacionalidad con la que esa persona tiene un mayor vínculo que no sea efectivamente una nacionalidad de conveniencia. Esto es lo que, por ejemplo, se ha resuelto en el caso Nottebohm de un señor que era de nacionalidad guatemalteca y que tenía la nacionalidad del Principado de Liechtenstein, pero que no tenía con Liechtenstein ninguna vinculación más que el hecho de haber obtenido la nacionalidad. Ciertamente el señor era guatemalteco como nacionalidad dominante, aunque desde el punto de vista formal también fuera nacional de Liechtenstein. Respecto de las personas jurídicas, la condición de nacional de un país distinto del país receptor de la inversión debe ostentarse al momento de prestar el consentimiento a arbitraje, y la Convención establece una salvedad, y es que aún siendo una sociedad nacional del Estado receptor, se considerará extranjera si las partes acordaron considerarla tal en razón del control societario extranjero. Y esto tiene una justificación y una explicación fácilmente entendible, y es que en muchos casos, especialmente en casos de concesiones de servicios públicos o concesiones de obra pública, los estados suelen exigir al inversor extranjero la constitución de una sociedad local que opere como vehículo para, para acceder a la concesión. Y de este modo se convierte un inversor extranjero, por imposición de las propias condiciones a las que suelen subordinarse las licitaciones públicas, a una sociedad puramente local. En este caso, lo que corresponde es si el Estado ha consentido en tratar a estas sociedades, aún constituidas en el país como sociedades extranjeras, en función de tener un control de ciudadanos extranjeros o de sociedades extranjeras, otorgarle esta condición de parte posible de un arbitraje CIADI. Respecto de la nacionalidad de las sociedades, o de las personas jurídicas en general, el convenio habla de personas jurídicas nacionales de otro Estado. Bueno, el punto es cuándo una sociedad se considera nacional de qué Estado, y en general el concepto que ha prevalecido es el lugar de constitución de la sociedad o eventualmente el lugar de su sede. Esto ha sido en un caso de autopistas concesionadas de Venezuela con la República Bolivariana de Venezuela. Y respecto del control extranjero, cuando una sociedad constituida como local en el Estado receptor está sujeta a control extranjero y esto es aceptado por el Estado como una sociedad extranjera, el control se determina principalmente por la propiedad de las acciones de la sociedad, y residualmente también puede mirarse no solamente la propiedad estricta
del accionariado de esa sociedad, sino los derechos a voto que tengan los ciudadanos extranjeros y el manejo operativo y el régimen de toma de decisiones de esa sociedad. Como ejemplo de tratados que han reconocido que una sociedad local sometida a control extranjero se considera extranjera, es el caso del Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y el Reino Unido, que establece que se considerará extranjera una sociedad constituida en cualquiera de los estados receptores si antes de surgir la controversia las acciones son mayoritariamente de propiedad de nacionales del otro. De modo que este tratado no solamente reconoce al amparo de la franquicia que brinda la Convención de Washington la posibilidad de que una sociedad local sea considerada extranjera a los fines del tratado, sino que determina el criterio principal sobre el cual se va a determinar esta extranjería, y es la propiedad de las acciones. Finalmente, como vimos, el artículo 25 exige que las partes presten un consentimiento por escrito. Y este consentimiento por escrito puede surgir de diversas formas, y de hecho ha surgido en arbitraje CIADI de muy diversas formas. La primera es la que puede considerarse natural, o podía considerarse natural hace algunos años, que es la existencia de un convenio arbitral puro, liso y llano entre un inversor extranjero y un estado receptor de la inversión. Convenio arbitral que puede ser un acuerdo específicamente destinado a arreglar el modo en que se van a resolver las controversias, como un acuerdo independiente, o una cláusula arbitral dentro de un contrato de inversión. También una fórmula relativamente frecuente para prestar el consentimiento escrito al arbitraje CIADI se da a través de las legislaciones nacionales sobre inversión, que suelen proporcionar como una de las condiciones a que se sujete el Estado receptor de la inversión la aceptación del Estado a la participación en arbitraje CIADI. Esto, desde el punto de vista del derecho de los contratos, significa una oferta que el Estado hace que naturalmente requiere ser aceptada por el inversor, aceptación que puede darse de manera expresa mediante una manifestación de voluntad, de una comunicación escrita dirigida al Estado, comunicándole su aceptación a esta oferta, o directamente mediante la presentación de la solicitud de arbitraje ante el CIADI. De este modo se configura el consentimiento escrito de ambas partes. El Estado ofrece mediante una legislación, el inversor acepta a través de alguno de estos dos mecanismos, una aceptación explícita o una aceptación a través de la radicación de una solicitud de arbitraje ante el CIADI. La fórmula de consentimiento escrito que se ha popularizado en los últimos años ha sido la firma de tratados bilaterales de inversión. Los tratados bilaterales de inversión, como señalamos, son tratados entre estados. Perú y el Reino Unido, Perú y la Argentina celebran un tratado bilateral de protección de inversiones que define fundamentalmente cuáles son los estándares de protección que la Argentina le va a dar a los inversores peruanos que radiquen una inversión en la Argentina, y Perú a los inversores argentinos que radiquen una inversión en Perú. O sea, la Argentina y Perú pactan ciertas condiciones de protección recíproca de sus respectivos nacionales en las inversiones que realicen en el otro país. Si en estos tratados se incluye una cláusula de sometimiento al arbitraje CIADI, lo que tenemos allí es el consentimiento escrito tanto de la República Argentina respecto de los inversores peruanos como del Perú respecto de los inversores argentinos. Lo que
falta para formar el consentimiento es la aceptación del inversor, aceptación que de nuevo se da mediante una manifestación expresa o mediante la radicación de una solicitud de arbitraje ante el CIADI. Así como el mecanismo de una legislación sobre inversiones que ofrece a los potenciales inversores una determinada condición cuando ésta es aceptada, constituye oferta y aceptación contractual en distintos momentos. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del derecho de los contratos, las cláusulas de sometimiento a arbitraje de los tratados bilaterales de inversión operan como una lisa y llana estipulación a favor de terceros. La Argentina, la República Argentina y la República del Perú convienen establecer determinados derechos en favor de sus respectivos nacionales. Y estos nacionales aceptan como beneficiarios de esa estipulación estos derechos en el momento en que deciden, por ejemplo, radicar una solicitud de arbitraje ante el CIADI. Los primeros casos que han involucrado al Perú en arbitraje CIADI, Holguín con República del Paraguay y Luchetti con República del Perú, han sido arbitrajes derivados precisamente de tratados bilaterales de inversión, en el primer caso Perú-Paraguay y en el segundo Perú-Chile. Y finalmente, otra posibilidad para convenir el sometimiento a arbitraje puede provenir de tratados multilaterales, como el caso de los tratados de protección de inversión celebrados en el ámbito del Mercosur o el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México, el NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, el CAFTA, que también proveen esta posibilidad de acceder a arbitraje CIADI. En definitiva, lo que tenemos a través del sistema de arbitraje CIADI es una forma de resolver conflictos entre inversores extranjeros y estados específicamente diseñada para este tipo de controversias, con ese específico propósito y con la finalidad principal de evitar los incidentes diplomáticos y hasta de cierta hostilidad bélica que había generado en su hora la protección de las inversiones. No se les escapará a ustedes que el arbitraje de inversiones ha venido a revolucionar el mundo del arbitraje, y esto ha sido principalmente porque se ha trasvasado originalmente el molde del arbitraje comercial internacional al arbitraje de inversiones, y en los primeros tiempos este trasvasamiento se hizo sin haber sido ajustado, sin que se hiciera una especie de sintonía fina en los principios y reglas que rigen estos arbitrajes, sin comprender que la naturaleza de la controversia por un lado y la participación de un Estado forzosamente como parte en el arbitraje hacía necesario reinterpretar algunas reglas, flexibilizar otras o inclusive modificarlas. El más elocuente de estos casos es todo lo que tiene que ver con el principio de confidencialidad. Ustedes saben que la confidencialidad en mayor o menor medida es un principio generalmente aceptado en materia de arbitraje comercial internacional, muchas veces reglado en las propias leyes de arbitraje o en los reglamentos, o a veces convencionalmente pactado de manera estricta entre las propias partes que se someten a arbitraje, que prefieren como un valor adicional al que representa el arbitraje y su flexibilidad, la posibilidad de que sus conflictos se resuelvan sin que sean públicamente conocidos. El principio de confidencialidad, que es un valor para el arbitraje comercial internacional, se convierte muy rápidamente en un disvalor cuando una de las partes es un Estado, porque no solamente los Estados tienen reglas, a veces constitucionales, a veces convencionales derivadas de tratados, o a veces de normas legales internas que obligan a proporcionar determinado tipo de información, sino que
Además, estamos hablando del manejo de la cosa pública. El manejo de la cosa pública, por definición, no está sujeto, salvo muy contadas excepciones, a ningún régimen de confidencialidad, sino todo lo contrario. Y esto dio paso a que, después de bastantes debates doctrinarios y la existencia de algunos precedentes que fueron marcando el camino, a que el inicial régimen de confidencialidad del arbitraje que se había empezado a aplicar a los arbitrajes de inversiones dio paso a un régimen de transparencia en arbitrajes con partes estatales. Tan así es que el propio CIADI tiene un reglamento y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha elaborado también un régimen de transparencia en arbitrajes con partes estatales que llega inclusive hasta la posibilidad de que participen amicus curiae, contribuyendo a sostener la posición del inversor o del Estado. En definitiva, más allá de algunos ajustes que aparecen como necesarios, más allá de algunas otras críticas que podrían esbozarse respecto del sistema de arbitraje del CIADI, lo que parece evidente es que estamos en presencia de un sistema que brinda suficientes garantías a todas las partes, tanto a los inversores extranjeros como a los estados, y eventualmente ha demostrado ser en los últimos años un canal razonablemente adecuado para resolver este tipo de controversias, especialmente mirando cuál era la situación anterior a la existencia del CIADI, que era la presencia de vías diplomáticas que en ocasiones hasta llegaban a hostilidades bélicas. Muy bien, con esto entonces daríamos por concluida nuestra presentación. Si hay alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto. Muchas gracias.